depende de dónde nos están viendo el día de hoy. Bienvenidos a la temporada 2026 de Humanidades Digitales en Bibliotecas. Hoy vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial y vamos a hablar de cosas que podemos hacer con la inteligencia artificial para hacer nuestro trabajo más eficiente. La idea de hoy es hablar un poco de lo que se puede hacer y de poder compartir con ustedes prompts o consignas que puedan usar en su trabajo. Como siempre, una vez que terminemos, yo les voy a enviar la grabación y las diapositivas, cosa de que si quieren, porque tengo muchos prompts, muchas consignas eh, disponibles o que están digamos, en las diapositivas para que las puedan utilizar y no tener que copiarlas o nada de eso. Simplemente si se registraron, van a poder recibir toda la información y van a poder copiar y pegar las consignas o los prompts. Yo voy a hablar mucho de prompt, que es la consigna que le damos. No sé cuánta gente vamos a tener hoy, teníamos mucha gente registrada, pero yo por lo general envío un recordatorio el día anterior y aquí fue feriado o festivo el día de ayer, así que no trabajé, por lo cual no lo envié, pero bueno, vamos a comenzar. Como siempre, si hay preguntas, me las ponen en el chat. Y vamos a comenzar un poquitito. Veo que tenemos amigos de Guatemala, de España, de Montevideo. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar un ratito conmigo el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar, así no perdemos el tiempo. Entonces, la IA puede hacer eso, consejos y trucos para simplificar tu vida. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marcela, yo soy bibliotecaria en la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Como me pueden escuchar, probablemente soy argentina o nací en Argentina, ya hace muchos años que no vivo en Argentina, pero como pueden escucharme, soy argentina, por lo cual trato mucho, mucho, mucho de que no se me note tanto el acento y usar palabras más neutras, pero a veces se me escapa. Eh, Como pueden ver, yo me auto, me autodesigné la reina del atajo, porque siempre me gusta encontrar maneras de hacer las cosas más rápidas o más eficientes. Entonces, siempre busco cosas que puedo hacer con la IA para poder hacer mi trabajo un poco más fácil, un poco más simple, y poder ser yo misma un poquito más eficiente. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, antes de empezar a trabajar con los prompts y trabajar con las consignas, quiero como que establecer dos cosas que son muy importantes para cuando trabajamos con la IA. Y la primera es que la IA siempre requiere supervisión, ¿sí? Hay herramientas más avanzadas, hay herramientas menos avanzadas, pero siempre requiere un nivel de supervisión porque, ya lo vamos a ver, pero porque la IA puede fallar. Lo segundo que necesitamos saber es que la inteligencia artificial siempre necesita que seas preciso o precisa, ¿sí? Tenemos que ser precisos en lo que pedimos para poder tener los resultados que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué necesitamos esa supervisión y la precisión? Vamos a empezar con la parte de la supervisión. La supervisión es muy necesaria porque la inteligencia artificial puede recrear y amplificar sesgos existentes. Es importante recordar que eh, o pensar en la inteligencia artificial como una visualización de datos, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial solo trabaja con los datos con los que fue entrenada. Y esos datos tienen sesgos porque en el mundo todo tiene sesgos. Entonces, por ejemplo, hace poquito, de hecho, eh, como un hilo de, no era en Twitter, pero era en Threads, sobre alguien que le pedía que le cree un currículum, o sea, una hoja de vida, y la hoja, sí, como que todo el tiempo, era una mujer y todo el tiempo como que le daba, o no, digamos, la IA no resaltaba las cosas que para ella eran más importantes y demostraban mucho más liderazgo y que demostraban más eficiencia y profesionalidad. Y se le ocurrió, por casualidad, cambiar el nombre de digamos, la persona a la cual le pertenecía la hoja de vida por un nombre masculino y sorpresivamente o no sorpresivamente
la forma en que la inteligencia artificial creaba esa hoja de vida cambió, donde era muchísimo más fuerte esa hoja de vida. También puede pasar, yo lo he hecho con eh, la generación de imagen, que si tenemos por ejemplo, pedimos eh, una imagen de un grupo de CEOs, ¿no? De dirigentes de empresas, por lo general van a ser hombres, por lo general van a ser hombres blancos. Entonces, si si existen sesgos, o sea, si ya existen sesgos en nuestra sociedad, probablemente si nosotros no supervisamos la IA, los vamos a ver recreados en, digamos, en nuestros resultados. Por otro lado, la IA puede generar alucinaciones y desinformación, darnos información que no es de real, que es inventada. También tenemos una falta de transparencia, como no sabemos los datos que usa, no sabemos qué es lo que está generando. A la IA también le falta matices o contexto porque no es humano, entonces simplemente está recreando o está buscando lo que es más probable y no necesariamente teniendo en cuenta matices, contextos, sutilezas, ese tipo de cosas. Si no supervisamos, puede generar un exceso de dependencia en en la automatización, por lo cual no estamos leyendo lo que generamos, sino que simplemente lo estamos utilizando directo. La IA no tiene pensamiento crítico, no tiene juicio profesional, no sabe, digamos, no está creada para hacer ese tipo tomar ese tipo de decisiones. También hay riesgos de privacidad y protección de datos, entonces queremos asegurarnos de que los datos que le introducimos a la inteligencia artificial son datos que no nos molesta que se compartan, y la inteligencia artificial no entiende los límites éticos, ¿sí? Eso más o menos porque hay cosas que los diferentes chatbots, como sea ChatGPT o Gemini o Claude o Copilot, sí, hay cosas que no hacen, pero también a veces si uno cambia un poquito la pregunta, lo puede lograr. Por otro lado, usamos precisión porque la ambigüedad conduce a errores. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la IA no sabe, trata de predecir qué es lo que uno quiere, trata de adivinar y rellena los espacios en blanco con lo que cree que es lo más probable que uno quiera. Lamentablemente, eso no siempre está en lo correcto. Tampoco puede inferir contexto como lo hacemos nosotros los humanos, y sobre todo los que hablamos español, donde es un idioma que hay mucho contexto que no es necesario decirlo comparado con capaz otros idiomas donde es muy necesario dar mucho contexto. En el español nosotros hay muchas cosas que se dan por sentado en lo que se dice. No, ni les cuento lo que ha sido vivir en Canadá con todo eso, donde capaz necesitan más contexto. Eh, la IA no tiene sentido común, entonces no necesariamente va a tomar la decisión que tiene más sentido, sino va a tomar la más probable. Y cuanto más detallada es nuestra entrada, nuestra consigna, nuestro prompt, menos va a ser el sesgo porque le estamos diciendo exactamente qué es lo que queremos. Entonces, siempre, no importa lo que hagamos, que necesitamos tener supervisión y precisión para recibir lo que queremos. ¿Cómo va a funcionar el taller del día de hoy? Yo tengo muchos ejemplos y vamos a hablar de todo lo que podemos ir haciendo y cómo es mejor hacerlo. En el taller del día de hoy, yo les voy a estar dando los prompts ya hechos, las consignas ya hechas, para que ustedes después puedan utilizar como dirían en Argentina, a gusto y piacere. En el en el taller que vamos a hacer en agosto, vamos a hablar de cómo construir una buena consigna, un buen prompt. Pero por ahora nos vamos a focalizar en cosas que yo ya creé y vamos a ver todas las oportunidades que tenemos de usar la guía para hacer nuestro trabajo un poquito más fácil. También quiero avisar, yo voy a estar usando, y si voy a estar demostrando, voy a estar usando Copilot, que es la herramienta de Microsoft, porque en mi trabajo nosotros tenemos que usar Copilot, porque tenemos la suscripción, por lo cual es un sistema cerrado, entonces tenemos la protección de datos de Copilot. Ustedes pueden usar los que quieran, puede ser que si trabajan en una institución, esa institución tenga una herramienta digamos, que recomiendan. Yo, como les dije, en mi trabajo tenemos que utilizar Copilot por un tema de protección de datos, por lo cual yo voy a usar todos mis ejemplos en Copilot. La mayoría usa GPT-5, así que no hay mucha diferencia, pero simplemente para que sepan que digamos, que si bien yo uso Copilot, ustedes pueden usar la que quieran, capaz usa más GPT. Al final vamos a hablar un poquitito de las diferencias entre todas, pero solo para que sepan eso. Entonces, ¿cómo podemos usar la IA para hacer nuestra vida un poquito más fácil?
Y recuerden que todo esto yo se los voy a enviar, por lo cual no se preocupen si necesitan, que tienen que tomar nota o eso, vamos a empezar. Y si cuando yo demuestro me quieren seguir, perfecto, si no, no hay problema. Entonces, lo primero que creo que es como muchos empezamos a trabajar con la inteligencia artificial, tiene que ver con el soporte de texto. Entonces, por ejemplo, revisión o reescritura. eh, entonces, por ejemplo, un prompt que yo suelo entrar es revisa este texto para mayor estilo y claridad, evitar guiones que, eh, que son los guiones como larguitos, y siempre le pido que me resalte los cambios en negrita. ¿Por qué? Para poder yo identificar más rápidamente qué es lo que cambió y revisarlo. Volvemos digamos, a la idea de la supervisión, ¿sí? La idea de que para poder yo ver qué es lo que cambió y poder encontrarlo fácil y revisarlo para asegurarme que está bien. También podemos pedirle que nos reescriba un texto para cambiar el tono. Entonces, por ejemplo, para que sea más formal, o juguetón, o conciso, o técnico, ¿sí? Todo eso podemos hacerlo de manera rápida y segura y nos va a ahorrar muchísimo tiempo. A veces también nos puede ayudar a crear nuevas comunicaciones. Por ejemplo, algo que es ayudarme a escribir un correo electrónico, o una carta, o fuera de la oficina, un out of office, y darle la incluso, y le doy la información. Aquí está la información que debo incluir. Entonces, este es uno que yo hice hace poquito, ¿sí? Donde quería invitar a alguien a hablar en la universidad. Entonces, le doy la información, qué es lo que quiero hacer, a quién quiero invitar, qué información yo necesito poner, entonces, quién soy yo, eh, por qué esta persona me interesa, eh, qué es lo que digamos, qué es lo que no puede qué es lo que no puede faltar, qué es lo que necesito decirle a la persona y después me lo va a generar. O, por ejemplo, escribe un tweet o pide foto en Instagram para este evento o imagen. Vamos a probar ese último porque lo acabo de probar. Entonces voy a ir yo a Copilot. Ok. Y como les dije, yo uso Copilot. Ustedes pueden ser que quieran. Entonces yo voy a subir una imagen que la subí antes. Que la vamos a hacer. Y vamos a poner que yo quiero esta que probablemente ustedes no la pueden ver, pero es una imagen donde estoy yo hace muchos años en mi escritorio y estoy rodeada de juegos y de títeres, de marionetas. Entonces le voy a pedir que puedes crear el texto para esta fotografía para Instagram y para Twitter. Y aquí me da diferentes opciones, cosas que puedo usar en Instagram, que puedo usar en Twitter. Ven como que me adapta a las diferentes plataformas, me da una opción, capaz una opción más divertida y también puedo ir refinando qué es lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, eh, puedo decirle, menciona la biblioteca de humanidades y ciencias sociales, que es donde yo trabajo. Okay. Entonces me lo va a mejorar y me lo va a hacer más, digamos, apropiada para mí. Entonces, fácil. También a mí algo que me gusta mucho, lo vamos a ver después, pero lo uso también para poder describir imágenes. Vamos a volver aquí a nuestra presentación. Perfecto. ¿Qué tenemos después? Me acabo de cuenta que traduje todo, pero no esto. Podemos usarlo para traducción. Entonces, traduce este texto a tal idioma. No es mi herramienta preferida de traducción, pero a veces no sirve. Yo, por ejemplo, a veces prefiero usar más DeepL que un chatbot, pero a veces es útil, sobre todo cuando queremos crear, creo que está más,
Em, Creo que cuando quiero crear algo, entonces yo digo, por ejemplo, digo, crear un, eh, un texto en inglés y en español sobre tal cosa. O aquí, por ejemplo, acá donde vivo yo, hablamos inglés y francés, entonces muchas veces cuando tengo que crear el mensaje que si fuera de la oficina, le pido que me lo cree en inglés y en francés al mismo tiempo. Todo lo me acabo de dar cuenta que lo traduje muy mal, esto y lo voy a traducir luego. También para escribir biografías, es algo que sirve mucho. Por ejemplo, si hay una persona, si alguien tiene una hoja de vida, un CV, le puedo subir la información, ya sea desde un archivo de Word, un PDF o simplemente copiando y pegando la información y le pido que escriba lo que yo necesito. En este caso, generalmente nos conviene subir un documento con la hoja de vida o lo que sea, y a veces hay que modificar la consigna hasta que tenemos el resultado deseado. Entonces, por ejemplo, le tenemos que ir diciendo en qué focalizarse. Por ejemplo, si no es lo mismo capaz la biografía, si uno va a presentar en una conferencia o en un congreso, que si la envía para un libro, ¿no? Siempre, o para presentar a alguien. Entonces, siempre eso digamos, nos ayuda el hacerlo de esa manera, nos ayuda a ir modificándolo y pidiéndole qué es lo que queremos y para qué lo queremos. También nos puede ayudar a cambiar el formato, por ejemplo, reformatear el texto en viñetas o en párrafos, o al mismo tiempo le podemos pedir que convierta un texto en otro formato. Entonces vamos a volver a nuestros amigos de Copilot. Eh, Vamos a agarrar el mismo texto que tenemos aquí, por ejemplo, y yo le puedo pedir eh, me puedes reformatear este texto en HTML para un sitio web. Y ahora nos lo va a hacer. Entonces yo simplemente podría copiar esto en mi sitio web y no tendría problemas. También podemos, como dije, pasar de un párrafo a viñetas o de viñetas a un párrafo. Podemos ahora, vamos a hacer, si no se puede formatear en viñetas. A ver qué es lo que nos hace. Y aquí me lo da si yo lo quisiese en viñetas para mi sitio web, lo tengo aquí. Como ven, porque yo simplemente le dije que me lo formateé en viñetas, me lo volvió a dar en formato HTML. Si yo no lo hubiese querido así, tendría que haberle dicho en texto normal. Si no, me lo va a, porque si no me lo va a dar de vuelta, como les dije, como no fui precisa, va a tratar de adivinar qué es lo que yo quiero y no siempre va a estar en lo correcto. Vamos a volver aquí. Entonces tenemos soporte de texto, hemos visto lo que podemos hacer. Y finalmente podemos hacer que nos cree plantillas. Hay muchísimas opciones, pero podemos poner plantillas para un programa de clase, para hojas de trabajo, entonces, o actividades, qué sé yo, un registro de lectura, una revisión entre pares, etcétera. Hacer un seguimiento de la participación del alumnado o de la gestión de proyectos o hábitos de bienestar, listas de verificación para eh, enviar un artículo o para planificar un evento o para hacer las maletas cuando nos vamos de viaje, eh, crear planificadores horarios, apuntes para una plantilla para tomar apuntes en clase, para hacer una para hacer una revisión bibliográfica, para una propuesta de investigación para solicitudes de subvención, entonces, o de becas, entonces simplemente lo que podemos hacer es em, pedirle que nos cree esa plantilla y después nosotros lo rellenamos con nuestra información, ¿sí? Pero algo que nos ayude a organizarnos, una plantilla para organizar notas de campo, la agenda para la reunión, la documentación de flujo de trabajo, hay un montón de plantillas, siempre se puede hacer y creo que con esto terminamos con el texto. También lo podemos hacer para hacer brainstorming, para tener nuevas ideas. Entonces, muchas veces cuando no estoy segura y hay algo que siempre sí o sí quiero hacer, le puedo decir, ¿me puedes ayudar a idear ideas para un trabajo sobre, o
qué es lo que me interesa. Entonces, por ejemplo, ayúdame a idear un taller relacionado con Wikipedia para la semana de la alfabetización mediática. Entonces, me va a dar ideas. ¿Las ideas son siempre buenas? No, definitivamente no. De hecho, requieren trabajo. Pero a mí me gusta usarlo como para empezar a pensar y eso ayuda a que se me ocurran ideas a mí. También podemos pedirle que nos ayude con la estructura. Por ejemplo, si quiero escribir qué sé yo, un pequeño artículo sobre un tema en particular, le puedo pedir que me dé una estructura clara y eficaz para organizar el contenido. Volvemos a lo mismo. El contenido es mío, lo que estoy escribiendo yo. Lo que estoy usando la IA es para que me ayude a organizarme y para poder, sí, para organizar mejor nuestra información. Puedo pensar un título para un evento. Esto lo hago mucho para nuestros talleres de la biblioteca, para que sea como algo que suene atractivo y entretenido. Entonces, por ejemplo, algo que esto lo hice hace un tiempo, es si podía inventar un título pegadizo basado en una canción para un taller sobre datos y apps de citas. Entonces, digamos, algo como El amor es un juego de números, pero un juego de palabras con la letra de una canción. Y terminó dándome, es en inglés, que es Love Me Tender de Elvis, pero me dio Love Me Tinder. Entonces era como un juego con, digamos, un juego de palabras con la letra de la canción. ¿Lo podría haber pensado yo? Puede ser, pero a mí no se me ha ocurrido porque no es una canción que yo tengo presente en mi cabeza. También podemos ayudar que, no, yo aquí les estoy dando prompts, pero también ustedes le pueden pedir que les cree un prompt para algo. Entonces, por ejemplo, ayúdame a crear un prompt para lo que se te ocurra. También, o que cree y convierta un prompt, algo en un prompt reutilizable. Eso quiere decir algo que ustedes simplemente puedan volver a hacer cuando necesitan. Yo les voy a mostrar un ejemplo que uso yo en mi vida cotidiana, que es un prompt que yo tengo. Nosotros hacemos turnos como en nuestro escritorio de referencia y no son siempre los mismos, ¿sí? Entonces, a mí me llega una lista de todos mis turnos y yo le pido que me lo pase de un PDF, que es como yo lo tengo, a un archivo para poder poner en mi calendario de Outlook y no tener que yo hacer uno por uno. Eh, entonces, le voy a decir que quiero usar mi prompt de archivo en PDF a ICS. Lo debería saber. Entonces, como yo la tengo guardada, sabe qué es lo que yo quiero y aquí me da el prompt que yo uso y simplemente lo puedo copiar o lo puedo utilizar. ¿Por qué me lo está dando así? Porque yo no dije no lo quería en HTML y le vengo a decir HTML. ¿Por qué? Porque hay que ser preciso. Si no, adivina qué es lo que quiera. Pero aquí me lo dio y yo lo podría generar. Entonces lo que yo hago aquí es que una vez que le pido esto, subo el archivo en PDF donde tengo todos mis turnos y me lo convierte en un archivo que yo puedo importar a mi calendario de Outlook. Que si no me equivoco lo tengo aquí después para el que le interese. Vamos a volver a... Pero bueno, yo más o menos que lo creé y después con la ayuda de Copilot lo refiné y ahora lo tengo guardado como un prompt reutilizable. Si ustedes quieren saber qué es lo que se puede hacer con la IA, le pueden preguntar de qué manera puedes ayudarme a hacer algo en particular. También algo para nosotros los bibliotecarios que para mí es particularmente útil es ayuda con las estrategias de búsqueda. Entonces podemos ayudarme a idear palabras claves de búsqueda para una búsqueda en particular. Por ejemplo, si queremos sinónimos o si queremos otras palabras que estén relacionadas a una temática de búsqueda. Y la que a mí más me gusta, porque yo soy una persona que soy vaga. O, ay, no me acuerdo cómo se dice, vaga decimos en Argentina, pero o sea, a veces perezosa. No me gusta de que hacer cosas que son repetitivas. Entonces, por ejemplo, algo que yo puedo querer hacer es, en vez de, si quiero hacer una búsqueda sobre un tema en Latinoamérica, capaz no tengo ganas de tener que escribir América Latina o Latinoamérica o Argentina o Uruguay o Paraguay. Entonces, lo que puedo hacer es, vamos a ir a Copilot,
Vamos a abrir uno nuevo solamente, entonces le digo, eh, crea una búsqueda booleana con todos los países de Latinoamérica. Le voy a crear uno por uno. Y puede ser que la tenga que refinar, pero por lo menos. Entonces, en vez de yo tener que escribir todo, lo hace por mí. Y ahora lo único que tengo que hacer es copiar y pegarla, lo cual es muchísimo más fácil. Y si quiero también me dice, si quieres capturar, y también me va a decir que si quiero capturar estudios granulares en general, además de los países, también me incluyó Latinoamérica o Latinoamérica o América Latina o Sudamérica o Centroamérica y después los países. Para mí esto es particularmente útil. También podemos, por ejemplo, como les dije, buscar más palabras. Entonces, si yo estoy interesada en ludopatía infantil, le puedo pedir, me puedes dar ideas de palabras claves para buscar información. Como verán, no estoy poniendo ningún acento, no pasa nada si los ponen o no, pero en sobre ludopatía infantil. Entonces, en Latinoamérica. Entonces me da ideas para poder buscar. A mí me está dando todo en español y en inglés porque sabe que yo trabajo en inglés. Si no, no es un problema. Entonces me da diferentes ideas y de palabras que puedo querer buscar con respecto a eso para poder generar y me da una búsqueda, y después me da la búsqueda booleana que yo podría copiar y pegar a una base de datos. También le puedo pedir si me la puedes, por ejemplo, adaptar a la base de datos que es Scopus, que es una base de datos. Entonces me va a adaptar la búsqueda a Scopus. De vuelta la puedo pegar, copiar y pegar. No tengo que hacer nada más. Nos ahorra tiempo, como siempre. La queremos revisar, asegurarnos de que funcione, asegurarnos de que lo que nos está diciendo tenga sentido. Pero, como pueden ver, nos ahorra mucho tiempo y nos puede dar ideas que de otra manera no se nos hubiesen ocurrido. También lo podemos usar para extraer información. Entonces, por ejemplo, podemos pedirle que describa una imagen o que cree un texto alternativo para esta imagen, entonces que describa la imagen para que, no, para que alguien que tiene problemas de visión y que usa un lector de pantalla sepa lo que está en la imagen. Le podemos pedir que nos dé más contexto sobre una imagen o que extraiga el texto de una imagen. Entonces, vamos a jugar un poco con eso de vuelta. Entonces, voy a subir una imagen. Tengo como varios gráficos en esta. Y le voy a pedir, por ejemplo, aquí tengo un gráfico. Vamos a ver, tengo uno. Pues esos son dos gráficos que son malos los que les voy a mostrar. Ok. Vamos a hacer este, que tiene que ver con Planned Parenthood. Entonces le voy a pedir, ¿me puedes dar contexto sobre esta imagen? Creo que puede ser que si algunos de ustedes vieron el que hicimos sobre la IA y las imágenes, puede ser que recuerden que lo habíamos hecho con los memes de Julio Iglesias. Entonces, yo les voy a mostrar la imagen para que la vean, que es una imagen que quiere decir que Planned Parenthood, que es, digamos, para los que no saben, es una organización que provee abortos, pero también otro tipo de servicios de salud, más que nada ginecológica. Eh, Hay como una cosa que ellos dicen que abortos es lo que menos hacen y que hacen muchísimo más otro tipo de servicios que tienen que ver con la prevención. Y digamos, este gráfico quiere decir como que ellos están mintiendo. ¿Por qué?
muestra lo que ha subido, lo que ha bajado. Pero si nosotros miramos la manera en que los números, ¿sí? O sea, si bien han subido la cantidad de abortos y ha bajado, según ellos, la cantidad de estudios preventivos, y esta data es vieja porque es del 2013, eh, lo que podemos ver es que en realidad el número de eh, servicios preventivos sigue siendo muchísimo más alto que el número de abortos, pero el gráfico no lo está representando de la manera correcta. Entonces dice, sí, esta imagen tiene una historia bastante conocida porque fue usada durante el debate político sobre el Planned Parenthood en Estados Unidos y fue muy criticada por expertos en visualización de datos. Entonces, visualmente la línea roja, aborto azul, la línea rosa, baja cruzándose aproximadamente en el 2010. ¿Por qué es polémico? Porque no tiene un eje vertical, las líneas fueron dibujadas para cruzarse, sugiriendo que los abortos llegaron a superar los servicios de prevención de cáncer. Sin embargo, los números en el propio gráfico muestran que en el 2013 los servicios de prevención de cáncer seguían siendo mucho más numerosos que los abortos. Entonces, podemos usarlo para que nos ayude a interpretar un gráfico. A mí a veces me pasa que hay tipos de gráficos que no conozco tanto, entonces poder usarla para poder entenderla mejor siempre nos ayuda. También en general, o para extraer información, podemos subir un archivo y que nos lo resuma o que nos los convierta en objetos de acción, extraer el texto de un PDF y traducirlo al español, es algo que yo a veces tengo que hacer. Eh, ¿Cuáles son los puntos principales de un texto? Debemos pedir que a partir de una hoja de cálculo nos cree un gráfico. Obviamente siempre le tenemos que dar más detalles. Le podemos pedir que identifique las entidades nombradas en un texto o un archivo. Entonces, por ejemplo, que me identifique todos los países que aparecen en un texto o todos los nombres propios que aparecen en un texto. Le podemos pedir que nos compare dos documentos y destacar las diferencias claves entre los dos. Por ejemplo, si subimos dos archivos que parecen parecidos, dos artículos que tienen que parecería que hablan de lo mismo, ver en qué se diferencian. Y también podemos pedirle que basándose en algo de información, nos genere otra información. Entonces, este ejemplo yo lo puedo usar por dos razones. Primero, porque son correos electrónicos que son públicos y por otro lado, porque yo trabajo en un sistema cerrado de datos. Entonces, digamos que yo tengo una lista de correos electrónicos institucionales, ¿sí? Que está en línea, que yo la saqué en línea. Le puedo pedir que me dé una lista que con esos correos me dé una lista de las instituciones y los países participantes. Entonces, quiénes, digamos, de todos esos correos, a qué institución pertenece y en qué país está esa institución. Siempre, obviamente, con información que está disponible ya en línea. Después también podemos extraer información de una manera capaz un poco más compleja. Por ejemplo, extraer información de un formato a otro. Como les dije, yo soy muy vaga. Entonces, nosotros cuando generamos en mi biblioteca, damos talleres y esos talleres los tenemos en un sistema que es el LibCal. Y pues, yo si quiero extraer todo lo que se va a hacer en un semestre, lo puedo extraer como si fuese una hoja, digamos, una hoja de cálculo o un Excel. Pero yo después tengo que agarrar toda esa información y pasarla a un archivo de Word o a texto para después enviarla por correo a diferentes departamentos y diferentes grupos a los que les puede interesar. Yo lo hacía a mano antes, ¿sí? Iba copiando y pegando. Ahora no necesito más hacerlo a mano. Simplemente subo la hoja de cálculo a mi chatbot, que está Copilot en mi caso, pero cualquiera, y le pido que cree la lista y le digo exactamente el estilo que quiero. Recuerden, precisión y supervisión. Entonces le digo que en negrita quiero el título y la fecha de inicio. Por ejemplo, qué sé yo, le doy un ejemplo de cómo se aparece, la hora de inicio, la hora de fin de lo que está en negrita, y después en un nuevo párrafo la descripción. La cantidad de tiempo que yo me ahorro con esto es impresionante, porque a veces tenemos 30, 40 talleres en un semestre, y si no tengo que estar copiando y pegando lo que son por lo menos y son, qué sé yo, 6 clics por taller, por lo cual después me duele el cuello y me duele la mano. Así no tengo que hacerlo, lo hace por mí. También le puedo pedir que me cree una lista de clasificaciones o de listas para organizarme. Eh, por ejemplo, cuando yo compro libros para la biblioteca, yo soy la bibliotecaria, entre otras cosas, del Departamento de Español. Entonces, hay libros que ya voy eligiendo, pero después cuando se trata de ficción, como que voy poniendo en una lista, pero obviamente tengo una cantidad de dinero limitada, ¿sí? No, no, digamos, no es infinita. Entonces, yo tengo toda una lista de libros que me parece que podrían ser interesantes y que podrían ser una buena idea tenerlos.
Entonces, lo que le pido es que me organice los libros por el país de origen de los autores, porque siempre trato de tener diversidad entre las regiones. Cuando voy a comprar, por lo general, lo que más me aparece en nuestros distribuidores es España, Argentina y México. Entonces, yo quiero tener como una visión un poco más diversa y que tener libros de todos los países de de Latinoamérica. Después le pido que en cada país me priorice los libros según los siguientes criterios: los premios literarios recibidos, la notoriedad del autor, y después le pido que me dé una lista final agrupada por país y ordenada por prioridad dentro de cada grupo. Y le pido que si puede me diga por qué. Entonces, qué sé yo, si el libro, si hay un libro, me dice ganó este premio, este premio, este premio. Entonces, una vez que yo tengo esa lista y la tengo organizada por país y más o menos la leo y estoy de acuerdo, a veces tengo que decirle, no, espera, esto no me parece, este libro ganó más premios, esto tendría que estar un poquito más arriba, pero una vez que tengo esa lista, yo me puedo sentar y puedo ir comprando los libros. Entonces, lo que hago es elegir eh, la manera en que yo compro por lo general es tengo una lista y entonces voy al primer libro de cada país. Y una vez que complete lista, voy al segundo libro de cada país y así hasta que me quedo sin dinero. Y una pregunta si lo estamos grabando, y si lo estamos grabando y después se los voy a enviar. Y como les dije, esto es, antes les mostré para crear el en el calendario, este es el prompt que yo uso para hacerlo, que está adaptado a cómo yo recibo la información. Entonces, yo cuando recibo la información, tengo una lista, en realidad me llega por correo electrónico, pero yo le paso un PDF y le explico. Entonces, en cada línea del PDF hay una fecha en el formato, o sea, en un formato en particular, la hora de inicio y la hora de finalización. Por ejemplo, y le doy un ejemplo. Recuerden, precisión y supervisión. Entonces, tengo que ser muy precisa en cómo que está la información. La IA también trabaja mejor cuando le damos ejemplos. Entonces, yo le doy ejemplo de cómo quiero las cosas o cómo es la información que tiene que buscar, mejor es el resultado que me va a dar. Le pido que extraiga los cambios del PDF, genera un archivo, y CS es lo que usa Outlook, por eso es lo que tengo, donde cada evento en el calendario tiene que incluir chat, por eso hacemos referencia en chat, categoría, la ubicación y la descripción. Entonces, como pueden ver, le doy mucha información para poder trabajar en esto. Y porque para terminar el, el taller en algo un poquito más lúdico, les voy a contar, esto es un ejercicio que yo hago con alumnos para demostrar cuánto podemos confiar en la inteligencia artificial y cuánto no. Pero lo que hice yo fue, ¿cuándo fue? El martes pasado le pedí a Copilot, ChatGPT, Claude y Gemini, que son como los cuatro sería más conocidos, que me dé la predicción para los cuatro partidos del día 22 de junio. ¿Por qué el día del 22 de junio? Ustedes se preguntarán. No es porque jugó Argentina, aunque yo sí soy de Argentina, pero es porque, eh, como les dije, ayer aquí fue festivo, fue feriado, y yo necesitaba poder trabajar en esto el día martes. Entonces necesitaba los resultados de los partidos, tener los resultados de los partidos. Entonces hice con los partidos del lunes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo he hecho con hockey, lo he hecho con los Juegos Olímpicos, lo he hecho ahora con el Mundial. Le pido las predicciones de los partidos y le pido una tabla, o sea, que me las den una tabla donde cada columna corresponde a un partido. Y las filas tienen que indicar el resultado previsto, la justificación, el nivel de confianza y las fuentes utilizadas. Que no es lo que ustedes están viendo acá porque yo tuve que modificarlo, lo tuve como que hacer más sencillo para que me entre todo. Pero vamos a ver si les puedo dar un ejemplo de cómo se ve. Esto lo debo tener aquí en mi Copilot. A ver. Em, Puede que no. No, pero yo estoy segura que lo usé el otro día. Lo que pasa es que ya creo creo que mi trabajo, como lo hago tanto para las actividades, creo que mi trabajo ya piensa que tengo un problema de ludopatía. Eh, pero bueno, no lo veo. Mm,
Vamos a ver. Ok, no está, no importa. Pero entonces vamos a volver a... ¿Qué es lo que hacemos entonces con nuestros alumnos? Yo lo que hago es, les pido que analicen y que evalúen cuán buena fue la predicción, cuán bueno es el razonamiento. Entonces, por ejemplo, el razonamiento de la Argentina me decía que eh, Argentina venía como jugando muy bien y que si bien Austria eh, también venía jugando bien, tenía problemas para definir. Entonces aquí yo le pregunté cuál iba a ser el resultado previsto, me dio su justificación, me dio las fuentes utilizadas el URL y cuál es el nivel de confianza que la misma herramienta tenía eh, em, en sus predicciones. Entonces, para Argentina me dijo 2-0 Austria, que es como salió el partido. Pido disculpas que tengo mi teléfono, pero tengo los resultados de los partidos en el teléfono. Y está al 75%. ChatGPT le dio 2-1 al partido. No estuvo tan mal, creo que en ese estuvo más o menos bien. Francia e Irak todos adivinaron y creo que también estuvieron en lo correcto, 3-0. Noruega y Senegal creo que fue el más, como que digamos, el más confuso, donde había muchos empates y Gemini que no se la quiso jugar y dijo, puede ser que sea un empate o puede que gane Noruega o puede otra cosa. Al final como fue 3-2 ganó Noruega contra Senegal, pero también como pueden ver tenía menos confianza en su en su prejuicio y me acabo de dar cuenta que no le puse a Jordania y Argelia los porcentajes, pero Jordania y Argelia terminó 2-1, que lo adivinaron ChatGPT y Gemini. Entonces lo que haríamos en una clase, por ejemplo, es yo les doy toda la información con las justificaciones y evaluamos no solamente el resultado final, que en este caso estoy mirando ChatGPT, o sea, mirando cuál fue el que mejor salió. Creería que Claude es el que mejor adivinó de todo. O, no, sí. O Claude o Gemini fueron los que mejor adivinaron. Entonces evaluamos no solamente el resultado final, que obviamente no se puede saber porque hasta que no sucede, y hablamos de qué información le falta a las herramientas para poder darnos, ¿no?, una predicción correcta. Primero que nada, porque es una predicción, está adivinando, pero por otro lado, porque hay información que no tiene, como si fuese el clima, si alguien está lastimado, el estado de ánimo de los jugadores, todo ese tipo de cosas. Pero es una divertida y siempre que queremos saber que hablo con alumnos sobre inteligencia artificial, me gusta hacer este ejercicio como para practicar un poquito y ver cuánto podemos confiar o cuánto no. Debo decir que en este caso le pegó bastante. Eh, pero en otros no lo hace y hay juegos que, digamos, sobre todo supongo que si volviésemos a hacer ejercicio en octavos de final, capaz no sería tan preciso porque no hay tanta diferencia entre las selecciones como capaz hay en este momento. Más allá de que mis compatriotas argentinos dirían que obviamente si Argentina siempre va a ganar. Bueno, no era esto por hoy. Yo tengo por favor y gracias que tiene que ver con si tenemos que decirle por favor y gracias a la inteligencia artificial. Y la respuesta es ni. ¿Es necesario? No. Pero como la inteligencia artificial todo el tiempo está aprendiendo de lo que nosotros le estamos dando y de lo que nosotros le escribimos, el usar por favor y gracias, el usar un lenguaje apropiado y educado, hace que ese lenguaje se vea reflejado en las respuestas que recibimos de las herramientas. Entonces, si bien no es necesario, ayuda al entrenamiento de las diferentes inteligencias artificiales. Eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Como les dije, hoy es más de esto es lo que se puede hacer y les doy prompts para que lo puedan hacer ustedes. Como les dije, les voy a enviar los prompts hoy en la tarde o mañana, dependiendo de cómo siga mi día de trabajo. Pero en 2 meses, o sea, en agosto vamos a hablar de cómo se escribe un buen prompt y cómo trabajar con la IA para crear nuestros propios prompts y que nos den lo que nosotros necesitamos. Si hay alguna pregunta, como siempre, estoy más de que contenta de responderlas. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy, como siempre.